Hola chicos, hola chicas, ¿cómo les va? Ahí vamos a compartir ahora una clase sobre los modos de producción. Ahí como dice el nuevo profe Pino que estamos empezando a tener ahora en nuestras diapositivas. Bueno, vamos a tratar de recorrer juntos un poco el teórico que les había dicho que íbamos a hacer sobre modos de producción y recorrer a través de la historia distintos momentos del desarrollo de la historia del mundo, donde se han ido cambiando o se han ido modificando los modos de producción. ¿Sí? Vamos a ver entonces ahí, como dice el profe, vamos a recordar la consigna que yo les había dado, vamos a ver qué decía, vamos a ampliar un poquito, por si no se ve. Lo primero que tenían que hacer era ver el video del canal Encuentro de Economía desde Cero. Siempre esto está visto desde el punto de vista económico, no hay que perderlo de vista, hay que tenerlo en cuenta. Y teníamos que responder 5 preguntas que tenían que ver justamente con los modos de producción. La primera decía, ¿cómo y de qué vivía el hombre primitivo? Eran 2 preguntas en una. Y cómo solucionaba los problemas prácticos de alimentación, vivienda, etcétera, etcétera, transporte, todos los problemas y las necesidades que habíamos dicho que venía a solucionar la tecnología. Después, ¿qué sucedía en la Edad Media con la producción de los campesinos? ¿Qué pasaba o qué era el feudalismo? ¿De qué se trataba? ¿Qué modos de producción crean Frederick Taylor y Henry Ford? ¿Cuáles son? ¿Qué diferencia hay? Hay una pequeña diferencia ahí porque Ford toma algo de Taylor, pero bueno, se distinguen, así que vamos a ver de qué se trata. Y por último, quizás ya habría que agregar algún otro, porque esto es de los años 90 más o menos. Vamos a hablar de la fábrica Toyota, del toyotismo, que viene a transformar nuevamente o trabajar o producir de manera diferente a la que se venía haciendo hasta ese momento. Si nos vamos 7.000 años atrás, más o menos, vamos a decir 7.000 años, incluso puede ser un poquito más, pueden ser 10.000 años antes de Cristo, vamos a hablar de cómo aparece o cómo descubre el hombre la agricultura. Esta manera que va a tener de eh, producir su propio sustento, es decir, ya no va a tener que deambular para recolectar, para cazar, para tener su sustento, se trasladaba sobre todo donde había agua y tierra fértil, sino que se va a poder instalar. Entonces van a hacer una nueva sociedad productiva, ¿sí? Que va a tener algunas incursiones, digamos, en distintos ámbitos de la vida del ser humano, por ejemplo, en la definición de los roles y en la producción de las ciudades. Nace la arquitectura, ahí la arquitectura como, como lugar urbano o como lugar destinado a albergar las comunidades, ¿no? Bien, el hombre pasa a ser sedentario, es decir, ya no va de lugar en lugar, sino que se instala en un lugar. Ahí él tiene control de su producción, ¿no? Y vamos a decir que esa es una producción de sustento, es decir, que producían lo que consumían y después con el excedente empezaban a intercambiar, era la economía de trueque, es decir, que si les sobraba maíz, les sobraba frutas o cualquier producto que ellos pudieran fabricar en este caso estos productos, digamos, los realiza la naturaleza, pero me refiero a que por ahí había otras comunidades que fabricaban, supónganse, vasijas o ruedas para las carretas o para los medios de transporte. Entonces intercambiaban el excedente con la producción de otros lugares y se iba dando el desarrollo. Pero ¿qué pasaba ahí? Como los campesinos eran
eran diezmados o los pueblos eran atacados porque siempre la ambición fue característica del ser humano. Los reyes de la época, que eran los que tenían la mayor cantidad de tierra, a cambio de protección, ¿sí?, le daban tierra y esa producción, ¿sí?, le correspondía al señor feudal o a los reyes. El señor feudal a veces no hacía falta que fuera el rey de un lugar, sino que era el feudo o el que dominaba ese territorio. Es decir, que no había ahí una propiedad sobre la producción, por eso decimos que es una producción de servidumbre. Es decir, que servía a una persona, en este caso, más poderosa, ¿no?, que tenía un poco más de poder. Seguimos recorriendo la historia, llegamos más o menos hasta 1700, ¿sí? Y aparece la máquina de vapor, se descubre la máquina de vapor, no es que aparece sola ahí, sino que se descubre una nueva manera de producir, sobre todo lo que hace la máquina de vapor, ¿sí? Era una máquina que reemplazaba el trabajo del hombre. Y empiezan las primeras hilanderías y las fábricas de telas y todo ese tipo de productos empiezan a producir de manera mucho más rápida, mayor cantidad de productos, ¿sí? Es decir, ahí se pasa de una economía o de una producción rural ya a una producción más urbana, porque esas fábricas o esas máquinas de vapor o a vapor ya estaban en las ciudades, es decir, que es una economía urbana. A eso después se le va a sumar que se inventa la electricidad, y es decir, que en 1789 más o menos se considera que se empieza a dar, o se pone como fecha de la revolución industrial, que es esta sustitución, ¿no?, del trabajo de los artesanos, de los campesinos, por la producción en fábrica. Y ahí aparece Taylor. ¿Qué hace Taylor? ¿Por qué ahí el profe nos pone un relojito? Taylor lo que hace es, empieza a controlar cuánto tarda cada persona en realizar su tarea. Es decir, que empieza a hacer una coordinación controlando el tiempo y las tareas. Es un trabajo mecanizado, es decir, que un paso a continuación del otro, pero hay un control del tiempo y tareas, sobre todo para que el obrero o el operario no tenga el control sobre ese tiempo, sino que todo el tiempo la persona que es el dueño de la empresa pueda controlar, o quien esté destinado a controlar, puede ser un jefe, aparecen los nuevos cargos, ¿no?, pueda controlar esa producción. Y es decir, que la producción es una producción estándar, es decir, que se realiza una producción del mismo producto y en gran cantidad. Después va a aparecer Ford. ¿Qué hace Ford? Ford toma los estudios de Taylor y le agrega algo en su fábrica. Es decir, lo que hace Ford es a hacer que cada uno de sus empleados o operarios realice una única tarea. Es decir, que cada operario se va a especializar en, supónganse, poner un tornillo o armar un asiento, etcétera, etcétera. Es decir, que repite su tarea. Con eso, lo que logra Ford es optimizar mucho más lo que había propuesto Taylor, y no solo eso, sino que se da cuenta Ford también que si los empleados de él están bien pagados, porque empiezan a ser masivas las fábricas, empiezan a trabajar los obreros en masa, ese obrero, ese operario puede ser su cliente. Es decir, que también tiene ahí una visión como más comercial de lo que es su empleado o su operario. Y como resultado tenemos una producción en serie. Es decir, la producción en serie son muchos objetos iguales, ¿sí?, en gran cantidad.
Bien. Y por último, como dice ahí el profe, aparecen los japoneses, con un desarrollo un poco más atrevido, si se quiere, y es que la fábrica Toyota va a proponer esto que se llama Just in Time, que va a ser un producto, fabricar un producto según la demanda que tengan, y ya el empleado no es que va a hacer una única tarea, sino que va a hacer distintas tareas que se requieran, porque a lo mejor un día está con un modelo de un auto, otro día está con otro modelo de auto, a lo mejor le toca otro día una camioneta, es decir, que es un trabajador que es multicapacitado, a diferencia de lo que veíamos en los casos anteriores, y la producción es según la demanda, es decir, según el pedido que tengan. Si la fábrica necesita vender, o le están encargando, mejor dicho, vamos a decir, 1000 autos y 1000 camionetas, va a producir esa cantidad, directamente esa cantidad. Es decir, que en el tiempo justo y en la cantidad justa que se necesite. Por último, hacemos un pequeño resumen, entonces vamos a tener los 3 primeros modos de producción que yo elegí para que ustedes los aprendan. La agricultura, como en ese momento de la producción de sustento, el feudalismo después en la Edad Media, con esta producción de servidumbre, es decir, se producía para alguien más poderoso. En el capitalismo ya aparece con esto de la máquina a vapor y la revolución industrial y todo eso, aparece la producción masiva. Vamos a... Les decía entonces, ahí vamos a tener el taylorismo como cuarto modo de producción, con una producción estándar, es decir, que se va a fabricar el mismo producto. A eso Ford le va a agregar la repetición de las tareas, es decir, que en la línea de montaje va a repetir las tareas. Vamos a hablar de una producción en serie. Y por último, el toyotismo, que va a producir según la demanda. Bien, sería más o menos una síntesis que yo quería compartir con ustedes para que ustedes tengan un teórico sobre lo que estábamos hablando. Y bueno, como dice ahí el profe, no se olviden de realizar las tareas, completarlo. Siempre estamos esperando que ustedes nos respondan las tareas y que todo el mundo las pueda completar, así vamos recorriendo juntos este tiempo. ¿Mm? Bueno, nos vemos en la próxima y bueno, espero que pronto pase todo esto y nos volvamos a comunicar. Nos vemos. Chau, chau.